¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya tenemos a los 8 equipos europeos clasificados para los octavos de final de la Champions League. Una Champions League que a partir de ahora sí vuelve al formato habitual porque se terminó la etapa de experimentación, se terminó la etapa de más partidos, de 16avos de final que hasta ahora nunca se habían jugado. Y hubo muchos resultados sorpresa, inclusive algunos no tan sorpresa, pero sí que marca un futuro realmente importante y vamos a referirnos a todo eso. Vamos a empezar hablando por el partido más importante, el más esperado, el que creo yo que marcó una larga distancia sobre los otros 7 partidos clasificatorios a estos octavos de final, y es el que disputaron, ahora a la vuelta estuve además en el estadio, Real Madrid contra Manchester City. Hay mucho que hablar de ese partido, porque yo creo que es la primera vez, me tocó ver muchos Madrid City, ustedes habrán visto muchos partidos también, porque jugaron muchas veces en estos años, casi todos los años se han tenido que enfrentar, pero es la primera vez, creo yo, ustedes dirán si es así o no, pero creo que es la primera vez que no hubo del todo un partido competitivo. El partido en el Santiago Bernabéu no fue un partido parejo. Eso nunca había pasado hasta ahora, inclusive la ida con sorpresa fue bastante más parejo de lo que se pensaba, y el resultado, creo yo, del triunfo de Real Madrid 2-3 sobre la hora con ese gol de Jude Bellingham, creo que termina con bastante ilusión del Manchester City. No sé si ustedes recordarán que Pep Guardiola, días antes del partido, es decir, cuando todavía no habían partido desde Manchester, no habían llegado a Madrid, dijo primero que el porcentaje para el Manchester City, para el partido de vuelta y para clasificarse, era un poco más del 1%. Después, en la conferencia previa, ya en el Bernabéu, un día antes, dijo, les mentí, es un poquito más del 1%. Pero es claro que estábamos hablando ya de un Guardiola resignado, de un Guardiola que sabía que más allá de que los goles de visitante lo corren más en la Champions, es decir, 2-3 en otra época hubiera sido casi imposible de revertir. ¿Por qué? Porque 3 goles de visitante era muy difícil de marcar en el Bernabéu. Pero claro, en este caso con un gol que marcara el City quedaban iguales, pero el tema acá es cómo hacía el City, cómo hacía con este fútbol de hoy, con este bajón anímico y futbolístico que tiene el City para marcar un gol y mantener una distancia, una ventaja en el Madrid que no sea por un tiro libre, por una casualidad. En el primer tiempo, el Manchester City no pateó ni una sola vez al arco. Un vicio que ya venía arrastrando el equipo de Guardiola. No sé si ustedes se acuerdan, pero hemos hecho algunos videos en el pasado, cuando el City andaba bien, que decíamos, un City que anda bien, pero que a lo mejor en un partido que merece ganar 6-0 lo gana 2-0, un partido que merece ganarlo 2-0 lo empata, y un partido que merece empatarlo lo pierde 1-0. Esto es porque siempre tuvo un déficit ahí, mucho toque horizontal que muchas veces le sirvió, claro que sí, y marcó una muy linda etapa, ganó 6 Premier en 7 años, eso no es una casualidad, nadie le quita y ni le va a quitar nunca los méritos a Pep Guardiola, pero creo yo realmente que se equivocó cuando renovó contrato y siguió con un equipo que está terminando y que él ahora mismo reconoce que todos los ciclos se terminan, porque es así en todos los grupos humanos y especialmente en el deporte. Hasta los más grandes equipos en algún momento terminan porque los años pasan, porque los jugadores son más veteranos, porque hay un desgaste, porque hay jugadores que se quieren ir y probar suerte en otro lado, como es el caso de Kevin De Bruyne, por ejemplo. Es así. Esto se termina y yo creo que el error del City, o quizá es un error matizado por estos problemas que tiene con el fair play económico, hicieron que no se diera cuenta del todo o que leyera tarde la realidad de que tenía que cambiar. Hizo una cantidad de fichajes en este invierno. Para mí, salvo el caso de Marmoush y alguno más, son fichajes que se verán a lo largo del tiempo, pero hoy todavía no están y se notó en el Bernabéu. Claro, el peor escenario posible ante un equipo alzado, ante un equipo que tiene problemas defensivos como el Madrid por muchas lesiones, pero que del medio para arriba mata realmente, con un Kylian Mbappé que está siendo espectacular en esta parte de la temporada, un Mbappé totalmente adaptado, él mismo lo dijo, Ancelotti también, ya pasó la etapa del derecho de piso, un Mbappé que juega con una absoluta seguridad y es un avión imparable para una defensa mal parada como la del City. Piensen ustedes que a los 4 minutos del primer tiempo, cuando el Real Madrid ya arrastraba una ventaja de un gol de visitante, viene el gol de Kylian Mbappé con un error increíble de los dos centrales que lo seguían. Mbappé con una cachetada por arriba de Ederson ya marca el 1-0 y ya había 2 goles de ventaja del Madrid sobre el City a falta de casi todo el partido. O sea, el City está 2 goles abajo en un escenario totalmente adverso, con el público volcado a favor del Real Madrid, con un Mbappé con muchísima confianza, con un Vinicius que desbordaba muchísimo al pobre muchacho que lo marcaba, porque es así.
Y entonces, claro, ¿qué va a poder hacer este City que después se comió un baile espectacular con Ole gritando de la gente, Guardiola quédate, burlas a Guardiola, etcétera? Porque claro, estaba la mesa servida para el gran banquete para el Madrid, con 2 goles más de Mbappé que pudieron ser más, algunos más de Rodrigo, algunos más de Vinicius, algún remate de Valverde de media distancia que le pega como los dioses y que pasó al lado del palo. Esto pudo haber terminado con una cachetada total y con un 8-7-0 y nadie hubiera podido decir nada. Y es más, el City descontó en la última jugada por un tiro libre que pega en el travesaño y que Nico González le empuja, pero es casi anecdótico. Por eso digo, me parece que fue una serie rara, porque uno pensaba una serie muy pareja y es más, muchos madridistas decían, otra vez ir a jugar contra el Manchester City, empezar jugando en Inglaterra, si perdemos ahí hay que remontar. Bueno, nada de eso pasó. El Real Madrid pasó con mucha tranquilidad, con mucha más tranquilidad de lo que se pensaba, ante un City, para mi gusto, en un fin de ciclo muy cantado y con un Guardiola que no sé por qué sigue después de tantos años y con tanto éxito cuando todo va a tener que ser cambiado. Me parece un gran error. El Real Madrid entonces, como suele pasar, en octavo de final, alzado moralmente, futbolísticamente mejorado, y encima de todo eso vuelven los defensores que estaban lesionados por largo tiempo. Así que el Madrid pasa a ser candidato cuando hasta tuvo una muy mala fase de grupos y pareció que hasta por ahí ni siquiera se clasificaba a octavos. Ahora es otra la circunstancia y vamos a ver cómo sigue. Pero estos partidos también dijimos que ese era el partido, por eso hablé más de Madrid City o City Madrid, porque se acaba mucha distancia por la historia de los equipos y por el poderío de estos dos equipos. Pero hubo cosas muy destacadas también para hablar mucho de estos 16avos de final. Por ejemplo, la increíble eliminación de los equipos italianos. Un fracaso rotundo de todos los equipos menos el Inter, que claro, es el que viene marcando la diferencia en el calcio, muy grande sobre los demás en los últimos años. Es el equipo que mantiene una gran continuidad en su juego, es el equipo más seguro, el que tiene mejores jugadores. Pero claro, había equipos que venían en ascenso. Por ejemplo, el caso más increíble es el del Milan. ¿Por qué digo esto? Porque el Milan, si bien había perdido en Holanda frente al Feyenoord el partido de ida muy ajustadamente, en la fase de grupos grande, en la fase de 8 partidos que ahora se juega con este nuevo formato, le había ganado y estuvo en la cancha al Real Madrid en el Bernabéu muy bien 1-3. Pero muy bien, sacando mucha distancia, y parecía que Reinders, este talentoso jugador holandés, justamente jugando contra otro equipo compatriota de Reinders, el Feyenoord, venía muy bien en la fase de grupos, venía jugando a buen nivel. Habían contratado a Santi Jiménez, que es el argentino-mexicano, un gran goleador, que se sumaba al muy buen equipo que tienen ahora, con Rafa Leao y con tantos otros jugadores tan buenos que tiene. Bueno, ni hablar de Teo Hernández, de Morata, bueno, etcétera, ¿no? Cantidad de jugadores. Bueno, sin embargo, el Milan tuvo además en el partido de vuelta la ventaja de marcar un gol antes del primer minuto. Marcó un gol en la primera jugada del partido. Uno dice, bueno, necesitaba ganar el partido por un gol. El gol lo marca prácticamente al empezar el partido. Tenía 89 minutos para marcar la diferencia y no pudo marcar la diferencia, y no solamente eso, termina empatándole el Feyenoord en un partido extraño porque tiene las características de que los 2 goles del partido los metieron los argentinos. Por un lado lo metió, como dije, Santi Jiménez, que se lo hizo a su ex club, al Feyenoord, y justamente como el Feyenoord transfirió al Milan a Santi Jiménez, que termina siendo su verdugo, por otro lado también contrató a otro argentino que venía de la MLS y ex Banfield, que es Julián Carranza. Julián Carranza es el que marcó el gol del empate y de esta manera silenció al San Siro, además que de una expulsión que para mí le complicó al Milan, como es la de Teo Hernández, uno de los mejores, si no el mejor, lateral izquierdo del mundo en este momento. Así que el Milan se queda fuera, es uno de los equipos más raros porque, como dije, hizo una muy buena primera fase y termina muy pronto fuera de la fase final de la Champions. Pero Milan no es el único. Entonces tenemos que centrar ahora en el Atalanta. Otro gran equipo, el de Gasparini, que hace ya años que está marcando una brillante etapa en el fútbol italiano y quizá la mejor de su historia, probablemente la mejor de su historia. En este video nosotros referimos, ¿se acuerdan?, a Maschio, y que Maschio figura en el mejor Atalanta hasta este último, que es el Atalanta de Gasperini, que marcó una etapa brillante y que viene de ganar la Europa League y nada menos que al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Pero este Atalanta se queda ante el Brujas, perdiendo los 2 partidos. Es realmente insólito que un equipo que llegó a jugar Supercopa de Europa hace poco contra el Real Madrid no llegue a los octavos de final
de la Champions. Se quedó contra un equipo, no digo menor, porque faltarle respeto, pero un equipo que en comparación con lo que viene ocurriendo en los últimos años, no tiene el protagonismo que tuvo el Atalanta en este tiempo. Es cierto que además Ademola Lookman, que es uno de los grandes jugadores que tiene Atalanta, falló un penal que quizá lo hubiera puesto más en carrera porque igual necesitaba marcar más goles. Pero claro, fallando el penal, promediando el segundo tiempo, ya las chances bajaron. Lookman había metido el único gol del Atalanta, pero también falla ese penal. Y por otro lado, hablábamos antes de Santi Jiménez y que como un jugador que estaba en el Feyenoord pasa al Milan y resulta que el Feyenoord elimina al Milan. Bueno, acá estamos hablando de un jugador también de un gran talento para mí, como es Charles de Ketelaere, que forma parte de la selección belga y que sin embargo, bueno, él pasa ya hace tiempo de Brujas a otros equipos, termina el Atalanta y no va que Brujas elimina al Atalanta. Y atención con un jugador que ya algunos lo han escuchado hablar. Cuando se habla de la cantera de Barcelona, de la Masía, atención con Ferran Jutgla. Ferran Jutgla es el clásico jugador que no tiene espacio en el primer equipo y que opta muy jovencito por irse al exterior a ver qué pasa, a hacer carrera en otro lado. Le pasó a C. Fábregas, le pasó a Piqué y le pasó a tantos más. Jutgla se fue hace un tiempo al Brujas y está siendo un jugador fundamental en el ataque de Brujas, un jugador muy importante de mucho peso y atención con este jugador porque puede ser llamado a crecer y a jugar en otros equipos en el futuro. Lo cierto es que, como dijimos, el Inter está entre los 8 primeros y esperan los octavos de final. Pero se quedó afuera Milan, increíblemente, contra el Feyenoord. Se quedó afuera el Atalanta contra el Brujas. Y se quedó afuera también en el alargue la Juventus. Es otra cosa rara, con toda la inversión que hizo la Juventus, trayendo a Thiago Motta, se lo sacó al Bologna, que jugó esta Champions, pero no se clasificó a los 16avos de final, ni con Motta, ni con toda la inversión, ni con muy buenos jugadores que tiene Juventus, pudo contra el PSV Eindhoven. Rarísimo. El PSV Eindhoven sería como el Brujas también, equipos que no estaba previsto que llegaran a los octavos de final ante grandes como son estos, con una gran tradición. La Juventus llegó a empatar en la serie de los 90 de cada partido, tuvieron que ir en un alargue, unos pocos que se definió en el alargue, y en el alargue metió el tercer gol el PSV, y de esta manera se queda fuera increíblemente la Juventus. Pero quiero agregar algo, esto está hablando también más de cada uno de los equipos, de qué pasa en la Serie A del fútbol italiano. ¿Por qué digo esto? Porque Italia, si ustedes hacen la cuenta, estábamos hablando del Inter, de la Juventus, del Milan y del Atalanta. Y jugó el Bologna en la fase de grupos. Es decir, Italia metió 5 equipos en la Champions, cuando la mayoría de los torneos grandes europeos metieron 4. ¿Por qué? Porque hay un ranking de la UEFA que por actuación de todos los equipos de un país coloca un equipo más en la Champions. Bueno, Italia con esta situación, ojo que también se cuenta la Europa League y la Conference League, pero tomando en cuenta lo que pasó en la Champions, que 3 de los 4 no pasaron y un quinto se quedó en primera fase, Italia puede perder el quinto equipo para Champions del año que viene. ¿Y saben quién puede recuperar ese puesto, ese quinto lugar que pierde Italia? España, porque metió a los 3 equipos en los octavos de final y además de 3 solo Girona se quedó afuera y además de esos 3 andan bien los equipos de la Europa League y de la Conference League. Así que España es la gran candidata y un equipo que mira con mucha sonrisa esto es el Villarreal. ¿Por qué? Porque el Villarreal es el quinto de la Liga Española actualmente y claro, hasta ahora entró en la Europa League. Pero si España, por coeficiente, le termina ganando a Italia, que es lo que aparentemente va a ocurrir, entonces Villarreal como quinto entraría en Champions y no a Europa League. Así, ojo, porque también eso que pasó con el fútbol italiano y con los equipos que se dan afuera condiciona la Champions del año que viene. Así que hay que prestar atención a este tipo de detalles, que son detalles, pero me parece nada menor, ¿no? Hay que tener en cuenta también esto. Hablamos de Real Madrid City, hablamos de los 3 partidos de los equipos italianos que se quedaron afuera y ahora quiero hablar de un equipo que sí se clasificó, pero que deja muchísimas dudas para los octavos de final, pero muchísimas dudas, ¿eh? Es más, un amigo que tengo que estaba ayer al lado mío viendo el partido, hincha de Atlético, me dijo, quiero al Bayern en los octavos. Y yo, ¿pero estás seguro? Sí, yo quiero al Bayern en los octavos. Bueno, esto muestra un poco el momento del Bayern, un momento muy preocupante y fíjense qué cosa rara, alguien me puede decir ustedes, pero yo miro la tabla de Bundesliga, el Bayern va primero lejos. Sí, el Bayern va primero lejos, pero es como el PSG en Francia. Ir primero en una liga en la que tenés un presupuesto 100 veces mayor que el segundo, no es un mérito del todo. Sí, si tomamos en cuenta que el año pasado el campeón fue el Bayer Leverkusen, que este año está
a unos puntos y que en la última fin de semana empató con el Bayern, no le pudo ganar, aunque lo peloteó, sí, desde ese punto de vista sí. Pero este Bayern Múnich que juega la Champions, que le había ganado por un gol de chiripa al Celtic en Glasgow, y que estaba perdiendo como local 1-0 ante el Celtic hasta el último minuto. Dieron 4 minutos de descuento y al tercer minuto perdía el Bayern 1-0 y termina empatando por Davis, por el canadiense Davis, lateral izquierdo, en una última jugada, prácticamente empujándola en la línea. Un Bayern que no convence, que le pasa un poco lo que le pasaba al City, o que le pasa al City, muy horizontal, que toca y toca y toca, tiene jugadores muy talentosos. Es cierto, abro paréntesis, faltó Harry Kane, nada más y nada menos, que es el goleador, pero es un Bayern que no transmite seguridad, un Bayern que no tiene un andar de campeón, que no tiene un juego que guste, que tiene además un técnico joven como Vincent Kompany, recomendado por Guardiola, porque Kompany, el belga, fue jugador de Guardiola en el Manchester City y que acaba de dejar el fútbol hace poco. A mí me parece que esto pasa con equipos sudamericanos, con equipos europeos de primer nivel. No se puede llegar, o creo yo que es muy difícil llegar, cuando no tenés pergaminos anteriores o no tenés una espalda ancha por haber dirigido más equipos y saber lo que es un vestuario de equipo grande, dirigiéndolo, que no es lo mismo que jugar. Sí, alguien me hablará de Scaloni, y bueno, hay excepciones, y las hay, y la puede haber con Kompany y después me cierra la boca y gana todo. Lo que digo yo, y un periodista está para analizar lo que se ve, no lo que va a pasar. Lo que se ve hasta ahora, no veo yo un Bayern Múnich con un andar de campeón. Veo un Bayern Múnich débil, veo un Bayern Múnich que comete algunos errores insólitos, veo algunas cositas que me parecen muy mal y que varios ex jugadores del Bayern Estrella salieron a pegarle a Kompany en las últimas horas, porque Kompany mete a Thomas Müller, una estrella, campeón del mundo, como Thomas Müller, campeón de la Champions, lo pone faltando 1 o 2 minutos para perder tiempo. A mí me parece una falta de respeto que entre Thomas Müller, y Thomas Müller calladito a la boca entró igual porque es un gran profesional. A mí me parece que no se hace eso. No se hace eso de meter un jugador para perder tiempo o en el último minuto. No está bien eso que pasó. Creo que son malos manejos de alguien sin mucha experiencia. Pero también me parece que esa falta de experiencia está haciendo que el Bayern no juegue lo que jugaba, no es lo sólido que puede ser. Y eso que, por ejemplo, faltando pocos minutos, he visto 2 cambios de frente y un toque hacia el área de Kimmich y de Joshua Kimmich, pero increíbles, maravillosos. Pero claro, son jugadores aislados. O un Sané que desborda siempre por derecha, pero me parece que lo que le falta es un andar colectivo, un trabajo colectivo al Bayern, que me suena a la época de Niko Kovac, que dio lugar a Hansi Flick. Pero así es lo que está pasando con el Bayern. Es un acertijo que puede pasar en octavos, pero el Bayern pasó raspando por los pelos contra un Celtic que además hay que decir que tuvo un muy buena resistencia en las veces que fue probado por parte de Kasper Schmeichel, el hijo de Peter Schmeichel, gran arquero por años de Leicester, seguramente muchos lo vieron en la Premier League, Leicester, gran arquero Kasper Schmeichel, pero creo que no ese es el factor. El factor es que el Bayern como equipo no se está encontrando. Otro equipo que me parece que vale la pena analizar, pero al revés que el Bayern, es el PSG. Y no me quiero basar en resultados. Algunos me pueden decir también acá, claro, que vivo 7-0. No me refiero a eso. Yo creo que hace rato, y el que ve partidos o compactos del fútbol francés puede darse cuenta que es la primera vez en muchos años, es la primera vez que el Paris Saint-Germain es un equipo que no depende de Neymar, no depende de una genialidad de Messi, no depende de los goles de Mbappé de contragolpe. No. PSG tiene un andar, justamente lo que no tiene el Bayern. Tiene juego, tiene un sistema colectivo muy interesante, en base a talentos. Con la llegada de lo voy a tratar de pronunciar bien, pero es muy difícil, el georgiano Kvaratskhelia, bueno, con la llegada de este jugador que es realmente muy talentoso, que ya marcó un gol muy bonito, que creo que fue el segundo del partido contra el Brest. Bueno, con eso, más un Dembélé desatado completamente, que está en la mejor temporada de su carrera, que está con una enorme continuidad, con mucha capacidad de gol, a veces jugando de 10, pero también jugando delantero porque es potentísimo y está con una enorme confianza, y con tantos otros jugadores como Vitinha, que a mí me encanta cómo maneja el equipo, y otros jugadores muy talentosos. Yo creo que el PSG, esta vez con Luis Enrique, está dando en el clavo, pero tiene un problema serio, que es que en los octavos de final seguramente tiene el Liverpool o el Barcelona. Entonces podría terminar ahí, pero quiero decir algo, no me rebajaré a decir que por eso fracasó o no. Es el PSG, por supuesto, le puede tocar uno de los más duros equipos, entonces las chances de perder son muchas.
Pero eso no significa que el PSG no haya dejado una buena imagen en esta temporada hasta ahora. Está creciendo como equipo y me parece que recién ahora el trabajo de Luis Enrique está empezando a verse bien. Cuando se le fueron las estrellas y depende de muy buenos jugadores, pero no esas estrellas que tuvo anteriormente el PSG. Lo cierto es que un resultado final de 10-0 marca mucho lo que es el trabajo de un equipo. No es que ganó ahí nomás. 10-0 fue la diferencia entre los dos partidos, entre el PSG y un rival del fútbol francés como es el Brest. Es mucha la diferencia y 10-0 marca mucho cómo está, en qué momento de confianza y en qué momento de juego está el PSG. Los otros dos clasificados fueron el Benfica, sin Ángel Di María, sufriendo mucho. No me parece que sea un equipo sólido para pasar muy lejos en esta Champions. Y el otro, para mí un poco de sorpresa, pero claro, a veces pasa un partido o una serie entre dos equipos débiles en el sentido de lo que puede ser esta Champions. Era Borussia Dortmund de muy mala Bundesliga y de una temporada claramente de transición, y un Sporting de Lisboa que tampoco anda bien y que también perdió a Morín, a Sutenko, que ahora fue, y tampoco le va bien en Manchester United. Así que ese es el cuadro que viene ahora para los octavos de final, los 8 clasificados, los 8 partidos de 16avos, pensando ya en los octavos de final. Espero que les haya gustado este video. Les pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden suscribirse. Hasta la próxima.